Hace algunos años me dediqué a la mala vida. Me da mucha pena decirlo, pero la verdad, andaba en muy malos pasos. En ese tiempo, lo que me cambió la vida fue la brujería que me hicieron. La voz del oculto presenta Casi muero por la brujería. Desperté una noche vomitando sangre, pero eran unos coágulos y olía horrible. Yo me supuse que era por mis adicciones al alcohol y a otras sustancias, pero al irme a hacer unos estudios, todo salió perfectamente bien en mi salud, por lo que decidí alejarme de los vicios. Pero después de un par de semanas en que ya no ingería nada, seguía con estos vómitos tan desagradables. Aparte, en el día me daban unos mareos horribles y la verdad, estaba pensando que ella iba a desaparecer de este mundo. Yo he sido muy creyente, pero desde que empecé en los malos pasos, me alejé de Dios. Pero en esos momentos, supliqué por su ayuda. Un amigo que cree mucho en lo paranormal me dijo que me estaban haciendo brujería, ya que los síntomas que tenía no eran normales. En las noches, el dolor era demasiado intenso en el estómago, así que tenía que salir de mi casa y caminar por donde fuera con tal de despejar mi mente y tratar de olvidar un poco el dolor. Cuando lograba conciliar el sueño, de un momento a otro el vómito me despertaba y sobre mí corría un frío intenso que hacía que empezara a temblar. Otras veces me despertaba empapado en sudor por el calor que sentía. Ya estaba completamente desesperado porque había ido a varios doctores y me mandaban a hacer estudios y todo salía bien. Ningún médico podía identificar qué era lo que me estaba pasando. En una ocasión, mi madre en su desesperación me llevó a urgencias, en donde al verme vomitando me hicieron endoscopías y varios estudios, de nuevo, sin ningún resultado. De hecho, estaban tan sorprendidos tanto doctores como enfermeros, porque ellos mismos vieron los coágulos de sangre y al meter la cámara en mi cuerpo para buscar la hemorragia, no encontraron absolutamente nada. Me dieron de alta con la cita abierta por si me volvía a pasar, para que fuera inmediatamente de nuevo con ellos. Ya había bajado muchísimo de peso y hasta muchos de mis camaradas me decían que me estaba chupando el muerto. Con la insistencia de mi amigo, fui a donde curan en el mercado de Sonora y una señora me dijo que me tenía que hacer unas limpias porque me estaban trabajando. Estuve yendo como unos 20 días, pero en realidad solo fue una sacadera de dinero. Cada vez me sentía más mal y pensaba día a día que mi cuerpo no resistiría más. Mi mamá empezó a solicitar ayuda con los vecinos, pero por mi mala fama nadie se atrevía a recomendar a alguna bruja, ya que me tenían miedo o algunos otros resentimiento. Ya más avanzado el tiempo, empecé a ver a mi padre, el cual falleció cuando yo tenía 12 años, pero también tenía muchas alucinaciones de fantasmas y demonios. Empecé a sentir que mi mente se hacía cuadritos. Ya no era solo mi estado físico, sino ahora mi estado mental. La verdad, ya no era vida. Hablé con mi mamá y le dije que estaba arrepentido de todo lo que hice en esta vida, como dejar de estudiar o no buscar un buen trabajo con el cual la pudiera ayudar, entre otras muchas cosas que se me venían a la mente. Pero lo que más me causaba pena eran todos los dolores de cabeza y sufrimiento que le había causado a ella, que siempre fue un apoyo para mí incondicional. Aunque hiciera lo peor, ella estaba ahí para soportar todo ante este hijo ingrato. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y mi madre era un mar de llanto. Ya me estaba despidiendo porque sabía que ya no la iba a librar. Pero el Dios del que renegué cuando estaba intoxicado oyó mis súplicas. Llegó a visitar a mi mamá, una prima lejana del pueblo de mis abuelos en Tlaxcala, y por respeto a su persona no diré su nombre. La verdad, jamás la había conocido ni sabía de su existencia, ya que mi mamá no era muy apegada a su familia del pueblo, porque decía que se dedicaban a la brujería. Pero en ese momento, para mi madre, fue como una luz brillante al final de un túnel muy oscuro. Al llegar la prima, luego le dijo a mi mamá que ahí había un trabajo de muerte. Mi madre, llorando, le empezó a platicar lo que me pasaba. Ella lo tomó con mucha calma y le dijo: «Calma, mujer. Las fuerzas de nuestros antepasados me mandaron a ayudarte». Después de un rato platicando,
Pasaron a verme. Ella me tocó la frente y sentí como si un escalofrío me recorriera el cuerpo, seguido de un ardor en mis articulaciones que les juro que jamás había sentido. Toda la vista se me oscureció y solo oía su voz a lo lejos. Se me acercó y me dijo casi al oído: «Yo soy tu pariente y vengo a ayudarte». Acercó su nariz a mi boca y la retiró enseguida. Le pidió a mi mamá un huevo y me limpió, pero le puso una hoja de tabaco. Cuando lo reventó en el vaso, me dijo mi mamá que olía horrible y que tenía como sangre y una cosa negra que no sabe qué era. Yo en realidad no recuerdo nada de esto, ya que estaba más para allá que para acá. Salieron por un momento de la habitación. Entonces le dijo a mi mamá que me tenían enterrado y que era para que me muriera, que era una brujería muy fuerte y que no cualquiera lo sabía hacer. Preguntó que si tenía enemigos o alguien que me odiara tanto como para hacerme este daño tan grande. Y fue cuando mi mamá le tuvo que decir el tipo de vida que llevaba y que pues cualquiera pudo haberme hecho eso. La prima le repitió que era un trabajo muy fuerte y que ya estaba muy adelantado, pero que ella podía romperlo. En ese momento mi madre se sintió muy aliviada. Entraron de nuevo a mi habitación y hablaron conmigo. Pero yo en ese momento estaba como ido, porque en cuanto salieron del cuarto, empecé a escuchar muchos susurros y sentí que se sentaron junto a mí y me pusieron la mano en el pecho. Enseguida supe que era mi papá, ya que vagamente recordaba cuando entraba a mi cuarto a darme las buenas noches y siempre hacía lo mismo de ponerme la mano en el pecho. Me decía que tuviera dulces sueños, me arropaba y me daba la bendición. Me decía que me amaba. Sabía en el fondo que iba por mí. Me dijo que no tuviera miedo, que él estaba ahí para que no me pasara nada. Le reclamé porque siempre le eché la culpa de que nos dejó y ese fue mi pretexto para echar a perder mi vida. También tuve mucho miedo porque había muchas sombras en el cuarto y escuchaba a mi mamá a lo lejos. Sentí claramente cómo mi papá se levantó y solo oí su voz fuerte que me gritó: «Reacciona». Al abrir los ojos, ahí estaban mi mamá junto a su prima. Me puso un incienso en la cabecera de mi cama, pero por debajo, y empezó a decir unas cosas que eran como rezos, pero no lograba distinguir ni una sola palabra. Me frotó con alcohol y puso una cazuela en la entrada de mi cuarto y quemó unas plantas de ruda. Enseguida sacó más huevos y empezó a hacerme unas limpias que sentí que duraron horas. Me puso en las plantas de los pies unos periódicos con una pomada que olía muy feo e hizo que me parara. Puso un círculo de fuego y sal alrededor de mí, lo encendió y me pegaba con un ramo de hierbas. Me sacaba del círculo, esperaba que se apagara y repetía la acción. Al principio sentía como si me estuviera quemando por dentro, como que desfallecía, y enseguida un frío que me calaba los huesos. Me sentía muy mareado. A la tercera vez que repitió, ya era entrada la madrugada. Ahí sí vomité, pero ahora la sangre se veía negra y tenía un sabor amargo, aparte apestaba como a perro muerto. Me pegaba en la espalda con las ramas y me gritaba que sacara todo. Mi mamá decía que en el cuarto se movían las cosas y se veían muchas sombras. El dolor del estómago me empezó muy fuerte. Lo que ella hizo fue tirarme en el piso y me empezó a echar un agua que olía mucho a flores. Sacó un polvo y también me lo roció encima. Me puso la misma pomada que me había echado en los pies y me envolvió el estómago con una venda. Le dijo a mi mamá que era suficiente por ese rato, que seguirían al otro día, que necesitaba descansar. Se limpió y limpió a mi mamá. Fueron al patio de la casa y quemaron todas las hierbas con las que me estuvo pegando, hasta que se hicieron cenizas, y con ellas puso unos signos bajo mi cama que la verdad nunca supe de qué eran, y se fueron a descansar. Ese rato dormí como piedra, pero todavía tenía pesadillas. Me desperté como a las 12 del mediodía y después de tanto tiempo de estar enclaustrado en mi cuarto, sentí ganas y fuerzas para salir. Fui a la cocina y ahí estaban las dos tomando café. Mi mamá puso una cara como de sorpresa y se levantó rápido y me abrazó llorando. La prima también se puso de pie y me dio la mano. Me dijo: «Ya casi no la contabas. ¿Tienes hambre?». En varios días, por fin no sentía el estómago revuelto,
pero solo me dieron un té y un bolillo. Al atardecer, de nuevo empezó con su limpia, y esta fue muy similar a la que me había hecho la noche anterior, pero el huevo ya no salía con sangre, solo ese líquido como negro. Todavía durante la limpia me empecé a sentir muy mal, pero entré como en trance, y pude ver la imagen de una mujer, la cual era la mamá de mi novia, y vi cómo me echaba cosas en la comida, como en un frasco, metió muchas cosas mías, una foto, unos mechones de pelo, y vi claramente cómo los metía en una tumba que estaba rota de la esquina. Desperté de aquella alucinación y de nuevo estaba tirado, y mi madre llorando a mi lado. Siguió limpiándome así tirado, hasta que ya no pudo más, y dijo que hasta ahí estaba bien. Después de un rato en la noche, les platiqué lo que había soñado, y la prima se puso contenta, porque ya sabiendo quién era la que me había hecho la brujería, iba a ser más fácil romperla. Así que me pidió que le llamara a Laura, mi novia, y le expliqué lo que me estaba pasando. Ella fue de inmediato a vernos a la casa. Ella, al llegar, estaba muy asustada porque su mamá le había prohibido hablarme, y con muy justa razón. Pero nos confesó que ella sabía que su mamá hacía trabajos de magia negra, pero que nunca pensó que me fuera a hacer daño, y nos dijo cuál era el panteón en donde ella sabía que su mamá iba a dejar sus trabajos. Me pidió perdón y se despidió de mí diciéndome que lo nuestro jamás podría ser y que prefería estar lejos a que su mamá me hiciera más daño. Después de unos días de más limpias, fuimos al panteón que nos dijo Laura, y de inmediato vi la tumba que miré en mi sueño. No solo encontramos mi trabajo, sino unos 10 más. La prima sacó todos los trabajos y los llevamos a un lugar y les hizo un ritual de liberación, porque no los podía destapar para saber cuál era el mío. Pasó casi un mes de que empezaron las limpias y estoy más tranquilo. La prima de mi mamá dice que todavía me falta mucho para curarme, pero lo mejor de todo fue que en esos días volví a soñar con mi papá. Bueno, yo digo que fue un sueño, pero sé que en realidad me fue a ver y me dijo de nuevo que siempre estaría a mi lado para cuidarme. Todo esto que me pasó me ha hecho recapacitar sobre mi vida y le prometí a Dios y a mi madre y sobre todo a mí mismo que de hoy en adelante seré otra persona que en realidad deje algo bueno en este mundo. Hemos decidido irnos de ahí, de la colonia, a otra que esté muy lejos e iniciar una nueva vida. Con el apoyo de la prima y de mi mamá, sé que saldré de esto y seré otra persona. Gracias amigos, eso es todo por hoy. Apóyenme regalando un like si les gustó la historia. Suscríbanse, llenen la caja de comentarios, compartan para poder llegar a más aficionados al terror. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.